Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, Buenas tardes, profesor. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan chicos? Sí, profe. Gracias. Muy bien chicos, a ver. Entonces, hoy día vamos a conversar en la semana 9 todo lo que compete al sistema nervioso. Tanto se puede decir de los humanos como dando un enfoque al sistema nervioso en los animales, ¿ya? Por ejemplo, el sistema nervioso en el humano, obviamente que es muy complejo y va a estar principalmente formado por las células nerviosas llamadas, ¿se acuerdan cómo se llaman las células nerviosas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman las células nerviosas del sistema nervioso? Les comparto la pantalla, a ver. Se llaman las las neuronas, ¿cierto? Las neuronas, ¿no? Las neuronas son las principales células nerviosas. Ahora, eh, además, además, en cuanto a los animales se refiere, el sistema nervioso en los animales va a depender de la complejidad del animal o del grupo de animales. Por ejemplo, incluso hay animales que no van a presentar sistema nervioso. ¿Qué animales no presentan sistema nervioso? Los poríferos. Los poríferos no presentan sistema nervioso. Los poríferos son, recuerdan, las esponjas de mar. Ellos no van a presentar sistema nervioso. Tampoco tienen neuronas, obviamente. Perdón. Pero no tienen tampoco neuronas. Los, los poríferos o esponjas marinas no tienen neuronas. No tienen sistema nervioso. Ya. Ahora, sin embargo, el sistema nervioso, si decimos, por ejemplo, ¿qué es el sistema nervioso? ¿No? Un concepto de sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es aquel sistema que se va a encargar principalmente de poder dirigir todos los procesos vitales que ocurren en el organismo o en el cuerpo. Sistema encargado de poder coordinar y dirigir todas las actividades vitales del organismo. El hecho de que nosotros, por ejemplo, podamos respirar, podamos digerir los alimentos, todas las actividades que realizamos o que hasta ahora hemos estudiado, va a ser controlado por el sistema nervioso. ¿Está bien? Ahora, eh, el sistema nervioso se va a clasificar o a ver tipos. Tipos de sistema nervioso. Por ejemplo, sistema nervioso
reticular. ¿Está bien? Sistema nervioso. ¿Qué más? Sistema nervioso ganglionar o segmentado. Sistema nervioso encefálico. Los tres tipos principales del sistema nervioso. Sin embargo, puedo agregar un cuarto que viene a ser el sistema nervioso radial. ¿Ya? Puedo agregar un cuarto, el sistema nervioso radial. El radial. Ahora, el sistema nervioso en las esponjas de mar o en los poríferos, hemos dicho o estoy comentando de que no presentan, ¿cierto? Por eso aquí dice sin sistema nervioso. Y en la imagen muestra a las esponjas de mar. Ellas no tienen sistema nervioso. Pueden tener, responder estímulos aislados, pero no tienen órganos que conformen un sistema encargado de poder coordinar toda esa respuesta. No, no tienen. Por eso que las esponjas de mar decimos que son sin sistema o no tienen sistema nervioso. Ya está. Ahora, el sistema nervioso reticular. ¿Quiénes presentan sistema nervioso reticular? Los nidarios, los animales marinos llamados nidarios o celenterios. A ver, mencióname un ejemplo de un animal del grupo de celenterios o nidarios. Un ejemplo, a ver, mencióname. ¿Medusa? Correcto. Gracias. Otro. Medusa es el más característico, ¿no? Medusa o malagua. Como incluso la que estamos viendo arriba, al lado derecho. Esa es una medusa o malagua, ¿no? Y la otra que está con tentáculos arriba, medio naranjadita, esa es una hidra. La hidra también es un celenterio. También es un celenterio. O nidario. Ya. ¿Qué tipo de sistema nervioso presentan estos animales? Tipo de sistema nervioso reticular o en forma de red o difuso, como dice ahí. ¿Tienen neuronas? Bueno, tienen células nerviosas llamadas protoneuronas, ¿no? Que son, bueno, muy similares a una neurona, ¿no? Y además, por ejemplo, estos animales como la medusa pueden presentar una estructura que les permita orientarse al nadar, como por ahí fue alguna vez pregunta de examen. Y justamente la estructura u órgano que permite a la medusa orientarse en el nado justamente es el estatocisto, como indica ahí, estatocisto. Incluso podemos encontrar una estructura que es un receptor, que es un fotorreceptor que funciona como un ojo primitivo, entre comillas, el ocelo. También puede haber ahí en estos animales. Y el estatocisto
permite orientar al animal durante el nado y de hecho que también permite el equilibrio, ¿no? O tiene que ver con el equilibrio del animal. Ya, entonces, sistema nervioso reticular presente en los celenterios o nidarios. Otro sistema nervioso, ganglionar. El sistema nervioso ganglionar es aquel que va a estar constituido por estructuras nerviosas que se va a llamar ganglios. Y los animales que tienen este sistema van a estar son un poco más complejos, ¿no? Evolutivamente hablando, son un poco más desarrollados. Por decir así, ¿no? Son un poco más desarrollados los animales que tienen este tipo de sistema en comparación con los anteriores que hemos visto, obviamente. ¿Quiénes tienen este tipo de sistema? Los platelmintos, los moluscos, los anélidos, los artrópodos. Pregunta para ustedes. Un cangrejo, ¿a cuál de esos cuatro pertenece? Un cangrejo. Un cangrejo. ¿Moluscos? Puede ser, pero cangrejo tiene patas. Si tiene patas, no podría ser un molusco. Podría ser. ¿Artrópodos? Exacto, gracias. Gracias por participar. Un artrópodo, ¿no? Los que tienen patas, en invertebrados obviamente, pueden ser del grupo de los artrópodos, como el caso de los cangrejos que son crustáceos, pero pertenecen al filón de los artrópodos. Así es. Y en el caso de los platelmintos son gusanos planos. Ahí tenemos, por ejemplo, la planaria. Es un animalito, un gusano que vive en ambientes acuáticos. No son parásitos, son de vida libre, viven en ambientes acuáticos. Y este animal, esta planaria, va a presentar una estructura que se va a llamar ganglio cefálico, que está en la parte superior de su cuerpo, por decirlo así, entre comillas, como si fuera una cabeza, ¿no? Fuera, ahí se encuentra. Y en los extremos, a los costados, puede tener un receptor que va a captar o tiene que ver con una luz y va a ser justamente un fotorreceptor que se le llama también ocelo, al costado del ganglio cefálico o manchas oculares, ¿ya? Y tienen nervios a nivel longitudinales y nervios transversales también. Luego en los platelmintos tenemos los anélidos como la lombriz de tierra, la sanguijuela, presentan anillos, presentan ganglios cerebrósidos a nivel de su cuidado periesofágico, y esos ganglios cerebrósidos son los que van a controlar básicamente el animal en sí, pero tienen también cordón nerviosos, y en esos cordones nerviosos puede haber presencia también de ganglios en cada anillo. Por eso que hay como una cadena de ganglios que también controlan parte del funcionamiento del animal. En el caso de los moluscos, por ejemplo, el caracol pertenece al grupo de los moluscos gasterópodos. El calamar pertenece al grupo de los moluscos cefalópodos. En el caso del caracol o gasterópodo, que es un gasterópodo, es un molusco, va a tener ganglio cerebral, ganglio pedial, porque el caracol tiene un pie locomotor, y ganglio visceral, a nivel de órganos ahí, en ese nivel. Recuerda que donde está el ganglio visceral, ahí se encuentra obviamente protegiendo esa zona, la famosa conchuela. Pero esos pares de ganglios están interconectados. Están interconectados.
También puede haber a nivel de los tentáculos en el caracol, en el extremo, puede tener su ojo o fotorreceptor. Pueden haber también tentáculos táctiles o mecanorreceptores que captan todo estímulo de roce o contacto. También pueden presentar un órgano de equilibrio, que es justamente el estatocisto. Un órgano o estructura que capte sustancias químicas, que se llama osfradio en el caso del caracol o molusco. A ver, para que se pueda entender, nosotros, por ejemplo, también tenemos un órgano que pertenece al sistema nervioso que nos brinda equilibrio y postura. ¿Cómo se llama? Cerebelo. Correcto, muchas gracias. El cerebelo es el órgano que nos permite, tiene funciones, por ejemplo, postura corporal, equilibrio corporal, coordina movimientos, tonicidad muscular. Por eso una persona cuando está mareada, consume alcohol, bueno, algunos toman de repente poquito y ya están mareados también, el que no pueda se dan cuenta que no tienen un movimiento coordinado, el que estén caminando de repente cayéndose, significa que no hay un buen control de sus movimientos o de su equilibrio. Es porque obviamente producto del alcohol el sistema nervioso está afectado. ¿No? Entre ellos obviamente el cerebelo. Incluso de repente al día siguiente dice, hoy te pasaste, hiciste todo un problemón, que yo, no me acuerdo, dicen, ¿no? Claro, que este producto del alcohol, como el alcohol afecta al sistema nervioso, el sistema nervioso comprende órganos como el cerebro, cerebelo, y el cerebro se encarga de la memoria, obviamente en ese momento capaz él no recuerda, ha estado tan mareado que no recuerda exactamente lo que le están diciendo, ¿no? Le pueden mostrar un video, mira lo que pasó ayer, mira. ¿Sí? Eso he hecho yo, qué escándalo, dice, ¿no? Entonces, el cerebelo en nuestro cuerpo está obviamente en el cráneo, en la parte posterior inferior del cráneo, cerca, muy relacionado al cerebro, como no lo vamos a ver. El quimioreceptor es una estructura en el molusco que permite captar sustancias químicas. Nosotros también tenemos quimioreceptores. Por ejemplo, tenemos quimioreceptores a nivel de qué sentido. ¿Qué sentido nosotros podemos estar constituidos por quimioreceptores? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será la visión? ¿Será el olfato? ¿Será el oído? ¿Cuál nos permite captar sustancias químicas? ¿Qué dicen ahora? Olfato. Claro, por ejemplo, a una señorita le regalan, porque justo viene su cumpleaños, sabemos que todavía no hay que reunirnos del todo, igual los protocolos, todavía no acaba la pandemia. En algunas regiones fuera de Lima, en algunas regiones donde yo me encuentro, están aumentando los casos COVID. De a poquitos, pero están aumentando. Entonces hay que tener bastante cuidado. Incluso la famosa cepa delta, no, o mejor dicho, no, la variante que diga, no es una cepa todavía, ¿no? Para que se llame cepa significa que tiene que haber mutado a un 100% el virus. Cuando no muta a un 100%, entonces se le llama variante. La variante delta, estaba expresándome mal. La variante delta está aumentando en algunas regiones, sobre todo ya sea al sur o al norte, en algunos ha aumentado, ahí aumentando. Incluso a personas que están vacunadas les está afectando. Claro, no, de repente, mucho depende del sistema también inmunológico, pero de todas maneras, a diferencia de las olas anteriores, ya hay más o menos cerca de 26 millones vacunados la primera dosis. El problema es que en la segunda dosis ha habido muchas personas que no se han vacunado por X razones. Solo tenemos ¿cuántas? 8, 10, 12 millones de la segunda dosis, me parece. Un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, a diferencia
la primera y la segunda ola, tenemos una cantidad de vacunados. Por eso de repente estamos como que tratando de sostener o hacer, o se está tratando de evitar que de todas maneras como se dé de una vez la tercera ola, ¿no? Eso está reduciendo un poco los casos, a pesar que hay algunos que están aumentando de a poquito, pero no obviamente como las olas anteriores, pero esto significa de que nosotros tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Tenemos que seguir con los protocolos, seguir con los cuidados. Por eso que también el toque de queda en las noches también, todavía sigue, no se puede transitar de forma libre en la madrugada todavía. Yo, por ejemplo, me traslado los fines de semana de Lima a otra región y en la madrugada y tengo que tener mi permiso, porque todavía no es el tránsito libre en la madrugada, ¿no? Y me parece bien porque todavía tenemos que seguir con los cuidados. Se están incrementando los protocolos, las campañas de vacunación están aumentando. Entonces, estamos tratando de sostener eso, ¿no? Y es muy importante que todos de una u otra forma colaboremos, ¿no? Entonces, a una señorita, es su cumpleaños, chicos, me quieren saludar, le mando a mi enlace Zoom y me saludan, pero eso sí, si quieren mandar regalos, no me molesta. Entonces le mandan un perfume Chanel. Ella siente la fragancia, muy agradable, gracias a su olfato, porque en el olfato pueden haber quimioreceptores. O de repente le mandan una pizza hawaiana que tanto le gusta, le dice, ¿no? Con uno de sus amigos, le dice, Andrea, ahí te he mandado una pizza hawaiana la que tanto te gusta por tu cumpleaños, espero que te guste. Gracias, Teófilo, te pasaste, Teófilo, gracias. Se le regala, ella saborea la pizza, capta sustancias químicas, quiere decir que en su lengua, en las papilas gustativas, también va a haber, o en la lengua en sí, va a haber quimioreceptores, ¿no? Ya, en el caso de los animales también pueden tener quimioreceptores, como en el caso del caracol o de los moluscos, que se llaman osfradios. Bueno, en el caso del molusco cefalópodo es muy parecido al caracol, por ahí podría ser un poquito más complejo, de repente le adicionamos que los cefalópodos, que son moluscos como el caracol, perdón, caracol es un gasterópodo, que es como el calamar que está ahí en la imagen, o podría ser como un pulpo. Esos, aparte de todo lo que pueden presentar, también tienen una glándula o un sáculo o glándula de tinta, que el animal se va justamente a teñir, ¿no? Tratando de, es una forma de poder de repente camuflarse de sus depredadores o de repente en algún momento que después del acecho ellos se camuflan usando su glándula de tinta. En el caso de los artrópodos van a tener ganglios, ¿no? Ganglio cerebral a nivel de su cabeza, asumiendo un insecto que tiene cabeza, tórax y abdomen. También su ganglio torácico, ¿está bien? Ganglio torácico. Y ganglio a nivel abdominal también. Ganglio a nivel abdominal también, en el caso de los artrópodos. Esos ganglios que pueden estar interconectados pueden controlar movimiento de patas, pueden controlar funciones de sistemas a nivel digestivo, movimiento de alas, incluso en las moscas, a nivel de su ojo de las moscas
es como si estaría formado por varios ojitos la mosca. Por varios ojitos. Y todo ese ojo de la mosca, todo el ojo de la mosca, se va a llamar ojo compuesto. Y cada unidad del ojo compuesto de la mosca, o cada ojito, se va a llamar omatidio. Entonces la mosca presenta su ojo compuesto que presenta unas unidades llamado omatidio. ¿Bien? Omatidio. Es en el caso de la mosca. Ahora, otro sistema. Otro sistema. ¿Te acuerdas que te dije que en los sistemas, los tipos de sistema nervioso había sistema nervioso reticular, sistema nervioso ganglionar, y el otro se va a llamar, te dije, ¿te acuerdas? Sistema nervioso radial. ¿Está bien? Pero había otro que se llamaba sistema nervioso encefálico. ¿Ya? Pero resulta que en el caso, por ejemplo, cuando vimos, ¿no? Sistema nervioso reticular, el otro se llama sistema nervioso ganglionar, y el otro era el sistema nervioso encefálico. ¿Te acuerdas de esos tres? Yo dije que había uno cuarto, que se llama sistema nervioso radial. Y ese era el radial. El radial, que ahora lo voy a mostrar. Se va a encontrar en invertebrados, obviamente, en el grupo de los equinodermos, y justamente los equinodermos. ¿Ya? De los equinodermos. Como la estrella de mar, por ejemplo. Como en el caso de la estrella de mar. Otro animal que pertenece a los equinodermos, ¿te acuerdas? Aparte de la estrella de mar. Erizo de mar. Erizo de mar, correcto. Erizo de mar. ¿El pepino de mar también? Sí, correcto, sí. Pepino de mar. Claro, pepino de mar. También. Profesor, no está compartiendo pantalla. Sí. Sí, mis justo que estábamos explicando, ahora lo voy a volver a poner. Hay un audio que está abierto, creo. Ya, gracias. Justo ahorita
Justo ahorita lo voy a volver a poner porque se me había salido ya. Compartir y te lo pongo. A ver, estábamos hablando de los equinodermos, ¿ya? A ver, se me escapó la... A ver, acá está, acá está, acá está. Ya. Entonces el otro sistema que vamos a ver es el sistema nervioso radial. Ya para hablar luego del sistema nervioso encefálico. ¿Ya? A ver, ahí está. Ya, ahí está. Sistema nervioso radial. Ahora sí, ahí está. Sistema nervioso radial y arriba está la estrellita. Un estrella de mar tiene una porción central llamada disco y tiene los brazos, sus brazos, ¿ya? Sus brazos. En la parte central del disco, ahí, la estrella va a tener su anillo radial. Y en los brazos va a tener sus nervios radiales. ¿Eh? Sus nervios radiales. Ahí está su nervio radial. Y al centro está su anillo nervioso o anillo radial, te había dicho yo, o también perisofágico. ¿Ya? Luego, finalmente, el otro sistema es el sistema nervioso encefálico, el que va a estar en los vertebrados. A ver, ¿te acuerdas? Mencióname los 5 grupos de vertebrados. ¿Cuáles son los 5 grupos de vertebrados? ¿Te acuerdas? Te ayudo. Peces. ¿Qué más? Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Correcto. Y falta uno, ¿no? O creo que sí lo dijeron. Peces, anfibios, reptiles y aves, ¿no? Esos son los 5 grupos de vertebrados. Los 5 grupos de vertebrados. Los 5. Ahora, bueno, de los 5 grupos de vertebrados que me han mencionado, de menor complejidad a mayor complejidad, o no, tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Y obviamente que su sistema nervioso también. Pero, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso encefálico o dorsal, en el caso humano, por ejemplo, como está en la figura, está formado por el encéfalo, o sea, mi cráneo, si tú tocas tu cráneo, ¿no? Tu cráneo va a tener, dentro del cráneo está el cerebro. ¿Quién más está? El cerebelo, que está en la parte posterior. Y el tronco encefálico, que es donde está la nuca. ¿Correcto? Donde está la nuca. O sea, mi sistema nervioso, mi cuerpo, está constituido por el encéfalo, que es el cráneo, que abarca el cráneo. Dentro de mi cráneo, ¿qué tenemos? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que está a nivel de la nuca. Mi tronco encefálico está dividido en 3: mesencéfalo,
puente de Barolio y bulbo raquídeo. Ese está en mi nuca, tronco encefálico. Quien continúa es un órgano que se llama médula espinal. Esa médula espinal más o menos mide cerca de 42 a 45 centímetros. Está dentro de mi columna vertebral. Las vértebras protegen a ese órgano llamado médula espinal. Pero ¿qué ocurre? De esa médula o del tronco encefálico salen filamentos nerviosos o nervios hacia todo el cuerpo, hacia la periferia del cuerpo, hacia los músculos esqueléticos, hacia las vísceras, hacia los órganos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros captamos estímulos. Entonces tenemos órganos o estructuras receptoras de los estímulos. Procesamos la información gracias al sistema nervioso y luego, a partir de los órganos efectores, músculos o glándulas, damos una respuesta. ¿Está bien? Entonces, los estímulos vienen a ser los cambios físicos o químicos que se producen en el medio externo o interno de la célula, y las respuestas son las acciones mediadas que se producen como reacción a un estímulo. Frente a un estímulo hay una respuesta. Ahora, por ejemplo, vas a tomar tu lonchecito, ¿no? En tu break, te dicen, cuidado que está caliente. Dicen avisado, ya me quemé la lengua, ya. Has captado un estímulo, ¿no? Y ha habido una respuesta. Apenas lo sentiste caliente, sientes que te quemaste, obviamente dejaste de tomar, hay una respuesta frente a ese estímulo, pero esa respuesta es inmediata, ¿cierto? ¿No? Es inmediata esa respuesta. Ya. Ahora, ya que hablamos de los estímulos, el arco reflejo viene a ser justamente el conjunto de estructuras que conllevan a poder dar respuesta frente a un estímulo. O sea, frente a un estímulo hay una respuesta. El arco reflejo son estructuras que conllevan o que tienen que ver con la respuesta frente a un estímulo. ¿Está bien? Ese es el arco reflejo. Pregunta. Seguimos. Pero el órgano que participa en el arco reflejo o en las respuestas a estímulos viene a ser la médula espinal. Y ya te expliqué que es un órgano tubular, cilíndrico, que se encuentra dentro de mi columna vertebral. Entonces ahí, en esa imagen, ¿cómo podemos entender eso? Que nosotros captamos estímulos de diferentes partes del cuerpo. Y que esos estímulos, esa información va a ir a través de una vía, o un nervio, o como le han puesto ahí, neurona, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, en la noche, ¿a qué hora acaban su clase ustedes? ¿A qué hora acaban tu clase? A las 8. A las 8. Gracias. A las 8. Entonces, a las 8. Muchas gracias por participar. Entonces te dicen, hijito, por favor, manda mensaje a tu mamá, a tu papá de repente está de viaje trabajando, tu mamá te dice, hijito, voy a llegar todavía un poco tarde. Cenas nomás, hijito. Ya, mamá, no te preocupes, yo frío mi bistec. Entonces te agarras el bistec que estaba en la refrigeradora, ya tu pimienta, comiendo un poquito de sal o ajo si deseas. Obviamente prende en la cocina, pones un poquito de aceite que caliente y lo pones tu bistec. Y eso que estás volteando el bistec con un tenedor, no sé, una gotita o un par de gotitas te cae en la mano. Apenas tú sientes, o sea, apenas te cae la gotita en la mano, hay una respuesta frente a ese estímulo, ¿no? Mueves la mano, obviamente apenas te cae esa gotita de aceite, mueves la mano, obviamente, porque te estás quemando, pero estás quemado, ¿no? Entonces, pero para que pase eso, para que sientas eso, para que ocurra eso, no es tan simple.
primer lugar, en tu mano, en tu piel, hay un receptor que ha captado esa información. Esa información va de tu mano hasta tu médula a través de una vía o un nervio que se llama vía aferente. Esta vía aferente lleva la información, lo lleva hasta tu médula. En tu médula hay una neurona integral o centro integrador o interneurona, como logras ver ahí, que se va a encargar de procesar esa información, llega una respuesta y vuelve a ir a ese mismo punto, a la mano donde fue, pero a través de otra vía. La otra vía se llama vía eferente o neurona motora, como dice ahí. Llega a ese punto, entonces tú, como hay músculo, mueves la mano. Pero claro, obviamente, toda esa respuesta, mejor dicho, es en cuestión de segundos, pues, ¿no? Milisegundos, ¿no? Rapidísimo. Igual es cuando captamos un estímulo a nivel de rodilla, a nivel de pie, o cuando te dije el ejemplo que tú ibas a tomar algo y te quemaste, ¿no? Estaba muy caliente. O ahora, por ejemplo, que haber un partidito. Perú juega Chile. Juega con Chile, Perú a las 8, creo, justo cuando acaba tu clase, ¿no? Acaba tu clase, tomas tu carro y llegas a tu casa rapidito. Bueno, no vas a tomar carro, ya estás en tu casa y justo ves el partido. Entonces, ves el partido de repente en una jugada, nuestro delantero, Pablo Guerrero, se lleva uno, llega al área y justo un defensor rival lo traba en el área, obviamente falta en el área, es penal, pero se ve en la repetición y llega a impactarle en el tobillo derecho. Entonces, él ha sentido el golpe en el tobillo, ¿no? Incluso a veces cuando pasa este tipo de foul, a veces el jugador hasta muestra ahí el golpe, ¿no? O sea, a veces es fuerte. Incluso no sé si has visto los partidos anteriores de Perú, a nuestro delantero también la Padula, por ejemplo, ha visto que hasta sangre le han sacado, le han tirado un codazo, y también pasaba en otras eliminatorias, yo me acuerdo también a Paolo varias veces, le han tirado codazos y todo, a Farfán también. Entonces, él siente el impacto y o sea, apenas siente el estímulo y hay una respuesta de dolor, obviamente en este caso, ¿no? Eso, para que se dé esa respuesta, han participado estructuras nerviosas, principalmente el órgano que es la médula espinal, la que está en la espalda, entre las vértebras, es la que participa. Por eso se dice que quien participa en el arco reflejo es la médula espinal. Ya que hablamos de la respuesta a estímulos, a ver, ahí tengo dos neuronas. Profesor, ¿la neurona sensitiva es la vía aferente? Sí, primero es receptor, ¿no? Hay un golpe ahí, receptor. La que lleva la información es la vía aferente o neurona sensitiva, como lo dices. En la médula está el centro integrador o neurona integradora. Luego regresa a ese punto la neurona motora o vía eferente. Llegas a ese punto y como en ese punto hay un músculo, está el órgano efector y se ejecuta el movimiento. Ajá, en la neurona sensitiva es la vía aferente, sí, va bien. Ya. Ahora, cualquier otra pregunta me la hacen nada más, no hay problema, me preguntan. Yo tengo esas dos neuronas. Profe, disculpe, Pregunta, sí. ¿qué sucede con las personas que están diagnosticadas con SIPA? Ay, perdón un ratito, espérate. No escuché bien. ¿Cómo? ¿Con qué ¿Qué, enfermedad? qué sucede con las personas que están diagnosticadas con SIPA? O sea, inmunidad congénita, dolor con anhidrosis. Ah, ya. Claro, en este caso, o sea, hay enfermedades que, por ejemplo, compromete, así cuando vimos sistema inmunológico, había enfermedades que afectaban nuestras mismas defensas, nos afectaban a nosotros. Pues hay enfermedades congénitas, como por ejemplo la que menciona su compañero, que es una enfermedad
que tiene que ver con la incapacidad de sentir dolor, ¿no? O percibir temperatura, pero obviamente que es una enfermedad genética, que o sea, no es tan común, felizmente, ¿no? Ahora, normalmente las señales o los síntomas suelen aparecer de repente de pequeñito, pero ahora, o sea, en este caso, o sea, si cuando es algo genético, la persona ya nace así, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque si es genético es porque posiblemente se ha dado algún cambio, alguna mutación en el gen que tiene que ver justamente con la capacidad que tú puedas sentir todo eso. Si yo siento todo eso, o sea, todo lo que ocurre en mi cuerpo tiene un aspecto genético, hay genes que permiten todo eso. Pero si se altera el gen, si mal no recuerdo, NTRK1, que es el gen encargado de que yo pueda sentir todo eso que estamos explicando, entonces que va a conllevar a esta enfermedad, ¿no? Porque tiene que ver, ese gen justamente tiene que ver con dar las instrucciones para que las células nerviosas, en este caso las neuronas, llevan la información sobre el dolor y la temperatura, sobre todo sobre el dolor, ¿no? Entonces, por eso las personas no van a sentir dolor en este caso. Hubo un caso, no sé si ustedes se acuerdan, hay un programa en cable que se llama Superhumanos. Entonces, hubo un caso de un señor que tenía esta enfermedad que me parece, o algo parecido, porque él no sentía dolor. Y cuando hicieron un estudio, o sea, cuando vieron, lo que pasaba era que al parecer sus neuronas no hacían del todo la sinapsis y no se mandaban ese mensaje o neurotransmisor. Entonces, ya algo ya congénito, genético así que no podían, o no se daba esa sinapsis de la forma como se tiene que dar, ¿no? Ahora, normalmente, como les digo, no es algo común, esa enfermedad no es común. Por ejemplo, por decir, ¿no? De 100 millones de personas, o mejor dicho, una de cada 100 millones, ¿no? Se caracteriza porque de repente impiden que sientan dolor de repente, ¿no? Pero obviamente que, o sea, obviamente, ¿qué pasa? De que va a conllevar a la larga, o sea, no es algo normal, ¿no? No es algo normal, no es algo normal. Por ende, o sea, no es normal que no sienta dolor o que no sienta temperatura u otro, entonces, va a afectarse el sistema nervioso, ¿no? Porque no es normal, algo está pasando, ¿no? Profesor, una consulta. Pregunta. ¿En esa enfermedad solamente se refiere al dolor físico? Sensación de dolor o sensación de temperatura o cualquier otro estímulo. Lo que pasa es de que, ¿qué ocurre si no siente dolor la persona o no se ejecuta lo normal que tiene que ejecutarse a nivel neuronal, histológico, a nivel molecular o bioquímico, mejor dicho? Entonces pueden haber lesiones. O sea, ¿qué pasa si yo siento dolor, por ejemplo? Si yo siento dolor, automáticamente, ¿qué pasa? Hay una respuesta frente a ti, ¿no? Hay un dolor, entonces tú tienes que estar al tanto. ¿Por qué? Porque se puede ocasionar una inflamación, una herida, etcétera, ¿cierto? Pero si no hay dolor, no sabes si un tejido está lesionado. Y al estar ese tejido lesionado, entonces puede conllevar otras cosas. Te dejo entender. O sea, uno puede decir, profe, mejor no siento dolor, pero recuerda que no es normal, pues. O sea, nosotros como entidades biológicas, por nuestro acervo genético, como estamos constituidos, es normal que sintamos todo eso.
Y si no lo sientes, va a conllevar a algo, ¿me entiendes? Conlleva algo. Por ejemplo, si salimos del tema, una mujer, por ejemplo, que no menstrue hasta sus 20 o 25 años, ¿es normal? No, algo está pasando, tiene algún problema hormonal posiblemente, porque no es normal, normal es que menstrue, me dejo entender. Y entonces, en este caso, claro, es otra cosa, pero igual compromete algo, porque no es normal, ¿no? Entonces, se pueden dar eh, algunas lesiones, a nivel de dermis, a nivel ontológico, a nivel, o sea, de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Porque lo que pasa es que al faltar o mejor dicho, tener falta de percepción del dolor de las personas, pueden presentar lesiones que algunas veces conllevan de repente a una corrección quirúrgica, pues. Lo dejo entender. ¿Ves? Porque mire, si yo de forma por decir básica, digo, o sea, yo siento dolor, ya, el dolor, o sea, cuando tienes dolor de muela, por ejemplo, a ver, se te picó un diente, ¿no? Se te picó un diente, sientes dolor de muela. A ver, ¿qué pasa si yo no atiendo esa afección? ¿Se infecta? Claro, claro, pues, exacto, y puede provocar una infección, un dolor, no un dolor, no en este caso no, porque supuestamente no siente dolor, un problema a nivel de tejido, y puede afectar también a los otros dientes, y ya al tejido en sí, al tejido dentario y a otras estructuras de la boca. O sea, se va a dar una lesión. O sea, el hecho de que no sienta dolor no significa que no va a ocasionar una lesión, me dejo entender. Ponte un jugador de fútbol que no sienta dolor. Lo patean, lo recontrapatean, lo golpean, y él sigue, pero por dentro su tejido, ¿cómo está? ¿Se va a provocar alguna lesión interna en los tejidos, los hematomas o no? ¿Qué dicen? ¿Te provoca o no? Sí. Claro, pues, ¿ves? No sé si muy interesante la pregunta y muy interesante para poder inferir algunas cosas más, ¿no? O sea, mira que, o sea, uno puede decir, ¿no? Mejor si no sentimos dolor. ¿Quién no quisiera sentir dolor, no? Pero es algo natural que es parte de nosotros. Entonces, si no sentimos dolor, puede ocasionarse alguna lesión, ¿entiendes? O sea, el dolor es como si fuera una alerta, ¿no? De que te está avisando algo, que algo puede estar mal. Entonces, por ende, tengo que curarla, tratarla, ¿sí o no? ¿Qué pasa si hay eh, un tejido a nivel, o mejor dicho, a nivel cutáneo, o de piel, o bucal? Hay se ha producido algo, pero como no siento dolor, no le hago caso, ¿no? Y esa lesión se va agravando, y por eso puede conllevar a un problema quirúrgico y todo, pues. ¿Ves? Entonces, la pregunta de su compañero, ¿qué es lo que pasa con las personas que no sienten dolor que tienen esta enfermedad? Le hemos dicho, ¿no? Es por eso, por la alteración de este gen, de un gen que tiene que ver con una proteína, que tiene que ver con que pueda mandarse la señal para sentir el dolor. Pero eso no significa o sea, eso no es correcto, pues. El que yo no siento dolor no es correcto. Lo correcto es que sienta dolor la persona, porque es parte de nuestra biología, de nuestra constitución, ¿no? Como estamos formados. Si no sentimos dolor, puede conllevar a lesiones, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Entonces, pero no es común esa enfermedad, ¿no? No es común esa enfermedad. Ahora, ya que hemos hablado todo eso en parte, tiene que ver con lo que seguimos explicando, porque las neuronas se van a comunicar unas a otras y van a mandar diferentes mensajes químicos, y tú vas a sentir diferentes respuestas frente al estímulo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que cuando, por ejemplo, en un caso de por ejemplo, una situación que conlleve a una alegría extrema, por ejemplo? ¿Cuándo podemos sentir una alegría extrema, una alegría así,
como que algo para siempre recordarlo, en ese momento estar muy, muy felices. Por ejemplo, pues, cuando logramos nuestro objetivo, ingresamos a la universidad, vemos los resultados y estamos entre los 15 primeros y eran 20 las vacantes y estamos dentro de ese grupo y logramos nuestro ingreso. La sensación que uno siente, yo también la he sentido, es mucha felicidad. Me acuerdo, me cortaron el pelo, me tiraron huevo en la cabeza, harina y todo. Eso obviamente hace más de 20 años atrás. Entonces, o de repente cuando tú también lo vas a experimentar, yo lo he experimentado, cuando uno logra sustentar su tesis. Tú haces tu trabajo de tesis que implica bastante esfuerzo, bastante sacrificio, y luego lo tienes que sustentar con el jurado, con 3 jurados, 3 personas de especialidad o 4, y tienes que demostrarle, hacerles convencer de la importancia de tu trabajo, y luego ellos dan un veredicto. Cuando terminas tú de exponer, que demora 30 minutos, por lo menos 25 minutos o menos, luego viene 1 hora y media o más de 1 hora de preguntas. Lo que más demora son las preguntas que te van a hacer que tu misma exposición. Incluso a veces te dicen, jovencito, por favor, puntual, te dicen, nosotros, porque tu tesis los van a tener jurado. Entonces, ellos te dicen, puntual, por favor, joven, no se explaye mucho, tiene 20 minutos, media hora, 25 minutos, media hora, o 40 exageradamente, más. Pero ahí no acaba, porque después vienen las preguntas, y las preguntas te va a demorar más. El que te pregunten y el que tú puedas, de cierta forma, contestar las preguntas, porque tienes que contestar las preguntas. Tú te quedas callado frente a una pregunta del jurado de tu tesis, o sea, como que va a disminuir el puntaje que te van a poner, porque ellos luego van a poner una nota. Y esa nota se va a promediar entre los 3 o 4 del jurado. Y si esa nota es aprobatoria, no vas a aprobar. Entonces tu tesis, por ende, no va a ser aprobada. Y ha habido casos. Yo conozco a unos amigos, a unas amigas que lamentablemente a veces se pusieron nerviosos o por algo pasó y no aprobaron su sustentación y tuvieron que reprogramarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando dan el veredicto y te dicen, la señorita, bueno, la futura abogada, Andrea, no sé, por decir, Andrea Rosales Castro, ha sido aprobada, ¿no? Con nota tal, 17. Esa sensación que tú sientes al mencionar, a que dicen tu nombre, dicen que estás aprobado, que has sido aprobado tu tesis, de verdad yo les digo que es una sensación de felicidad, es una sensación tan igual que el sentir cuando uno ingresa, hasta un poquito más, creo, hasta un poquito más. Y otros ejemplos más que uno puede dar, pero en cualquiera de esos ejemplos, cualquiera de esos cuando uno tiene una sensación así, de mucha alegría, está muy contento, muy feliz, sabrás que es gracias a un neurotransmisor, que justamente es la dopamina. Pero la dopamina nos permite sentir eso, o sea, se incrementa la liberación de esa sustancia, y eso me provoca ese estallar de alegría y felicidad, ¿no? Y justamente hay otros neurotransmisores o mensajes químicos. Los mensajes químicos y neurotransmisores son las moléculas que permiten que una neurona se comunique con otra, ¿está bien? Las neuronas se comunican a través de mensajes químicos. Tú te comunicas con tu compañero, con tu amigo, con tu primo, a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. No sé qué día no sé qué día fue, lunes, martes, no sé qué día fue que hubo un problema con la red y se cayó el WhatsApp, creo, y no había mensajes. La gente se desesperó, porque ahora se ha vuelto necesario el WhatsApp. No solamente para que converses así, de cosas del día, sino también ahora uno por el WhatsApp manda archivos, manda información, informes. O sea, y en mis tiempos, cuando yo estudiaba, no había el WhatsApp. Y de verdad que en la actualidad es de suma importancia. Entonces, así como tú te comunicas entonces con un compañero o una compañera a través de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, una neurona se comunica con otra a través de neurotransmisores. Esa es la sinapsis
nervioso. Pero, en el caso del impulso nervioso, ¿cómo se va a generar? A ver, ven acá. Una neurona se comunica con otra, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Primero, la neurona es una célula. Por ende, la célula va a tener, puede tener bioátomos o bioelementos. Hay dos bioátomos o bioelementos muy importantes que funcionan como iones en la célula, que es justamente el sodio y el potasio. ¿Cuál es el símbolo del sodio? ¿Cuál es el símbolo del sodio? Símbolo del sodio, chicos. Na. Na y del Gracias. potasio K. Y el potasio acá. Así es. ¿Y el sodio y el potasio son cationes o son aniones? Cationes. Claro, cationes. Carga positiva. A ver, muy bien. Carga positiva. Pero a ver, ¿qué ocurre? Cuando yo veo, por ejemplo, la neurona, ¿no? Tiene un en la parte de izquierda la neurona ramificadita, ese es el soma con sus dendritas, y la parte de derecha donde están las flechas, la parte prolongada viene a ser su axón. Ahora, pero la neurona tiene su membrana, obviamente. Dentro de la neurona hay iones, fuera también. El ion extracelular más abundante, obviamente es el sodio, ya me han dicho el símbolo. Y el ion intracelular más abundante es el potasio, ¿no? El intra más abundante es el potasio. Ya, esas flechas de más y menos tienen que ver justamente con eso. Indica de que el sodio más hay dentro de la célula indica que hay más sodio fuera que adentro y hay más potasio dentro que fuera, ¿ya? Entonces, pero cuando viene el estímulo, se va a dar una alteración de esas cargas. O sea, la cantidad de sodio y potasio se van a alterar. Por ende, ahora las cargas se invierten, como está en el otro dibujo, se invierten y ahora va a ser positivo adentro y negativo afuera. Y eso tiene que ver con la cantidad de sodio y potasio. Y eso se va a llamar despolarización. La despolarización se da cuando, producto del estímulo, se alteran las cargas. ¿Está bien? Y esa despolarización se va a dar de a pocos en toda la membrana de la célula. Ahora, luego, la célula tiene que regresar a su estado inicial. Eso se va a llamar repolarización. ¿Está bien? Eso se va a llamar repolarización. Entonces, la repolarización es cuando va a regresar a su estado original. Y las cargas van a ser como inicialmente estaban, ¿no? Por la cantidad de sodio y potasio, más sodio afuera que adentro. Entonces el impulso nervioso viene justamente con eso. La que genera ese impulso nervioso y transmite ese impulso nervioso justamente es la neurona. Ahora,
La sinapsis, las neuronas que participan en la sinapsis se va a llamar neurona presináptica y neurona postsináptica. ¿Está bien? Neurona presináptica y neurona postsináptica. Y la neurona, la parte final del axón, se comunica con la parte del soma de la neurona. Y a través de esa parte final del axón, esa parte ramificada del axón, la parte final, y ahí dentro va a haber, si amplío acá, unas vesículas. Esas vesículas van a tener esos mensajes químicos o los mensajes químicos. Y esos mensajes químicos justamente van a ser los neurotransmisores, que van a pasar de esta neurona a la otra a través de un espacio llamado espacio intersináptico o hendidura sináptica, y en la otra parte de la neurona, que es parte subdendrita, su membrana, se va a encontrar los receptores. Se va a encontrar los receptores, ¿no? De esos neurotransmisores, por ende, así es como se manda la información. Por lo tanto, ¿qué es la sinapsis nerviosa? Es la comunicación neuronal o la comunicación entre neuronas. Ya hablando del sistema nervioso humano en sí, el sistema nervioso humano está formado, o se divide, mejor dicho, en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema central está formado por el encéfalo, que es todo tu cráneo. Dentro de tu cráneo va a estar el cerebro, cerebelo, y a nivel de la nuca, el tronco encefálico. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y mi médula espinal, ya te dije que está dentro de mis vértebras. De mi encéfalo y de mi médula van a salir unos filamentos nerviosos, grupos de axones que se le van a llamar nervios. Se le van a llamar nervios. ¿Está bien? Por lo tanto, esos nervios que salen del cráneo, ¿no? Se le va a llamar justamente craneales, ya que salen de la médula espinal, espinales o raquídeos. Pregunta para ustedes: ¿cuántos nervios craneales hay y cuántos nervios espinales hay? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos? 12. 12 pares craneales y 31 de nervios espinales, correcto. 12 pares craneales y 31 nervios espinales. Así es. Ajá, 12 nervios craneales y 31 nervios espinales. Ya. Ahora, pero en parte los nervios craneales pueden constituir parte del sistema nervioso somático, ya que pueden llegar a piel, músculo esquelético, y los nervios espinales pueden constituir parte del sistema nervioso, visceral, que tiene que ver con el músculo liso, miocardio y glándula. A su vez, esos nervios se van a dividir en dos: en sistema simpático y sistema parasimpático, que se les llama en conjunto, a los dos se les llama sistema autónomo o vegetativo. ¿Tú alguna vez has escuchado que una persona está en estado vegetal, ya sea de una película o no una película o algún hecho real de algún familiar o pariente, etcétera? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, en este caso, cuando decimos que está en su estado
Pero mejor dicho, está en estado de coma. ¿Qué significa? ¿Está vivo o está muerto la persona? Está viva, pero no Está puede vivo. moverse. Está vivo, ¿no? ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí, profe. Ah, ya. Sí, me dejo de presentar. Está vivo, ¿no? Claro. Pero está en el estado vegetal. Ahora, ¿y qué? Cuando está en estado de coma, eh, puede volver, mejor dicho, ¿puede recuperarse o ya no ya? Profesor, no está compartiendo pantalla. Sí, un ratito lo había sacado, sí, o se me había salido, ahorita lo vuelvo a poner. En Ahorita estado lo pongo. vegetal creo que no se puede recuperar, ¿o sí? ¿Qué dicen? ¿Se recupera o no? En estado vegetal creo que no. Ah, ya. Claro, pero no hay ningún caso, ¿o sí? Profe, sí hay casos, pero la recuperación es completa. O sea, hay ciertos daños que tiene el cerebro, obviamente. Claro. Ahora, em, dependiendo, eh, dependiendo del nivel o grado del estado de coma, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que, ahora, primero, ¿no? Primero, ¿por qué una persona quedaría en estado vegetal o entra en estadio vegetal? A ver, ¿por qué es lo que conllevaría para que una persona esté en estado vegetal? Una ¿Por algún accidente que tuvo? relacionada con la columna, Podría con la ser, columna vertebral. ya, o sea, a ver, vamos a ponerlo. De quebrar la médula espinal. También, claro, sí. De hecho que sí también tiene que ver con el final. A ver, hay varios factores que pueden conllevar a que una persona caiga en estado de coma. Ahora, si se puede recuperar o no, como por ahí participaron, va a depender del grado que esté en estado de coma y también de hecho de que puede conllevar a una secuela, en caso se recupere, a una secuela o puede conllevar a que se afecte algo en el cuerpo, sí. Sí, muchas veces, por no decir todas, se va a comprometer algún órgano, alguna estructura y por ende se va a afectar la persona. De hecho que sí, ¿no? Primero, ¿por qué una persona caería en estado vegetal? Puede ser un accidente automovilístico, ¿no? Un impacto fuerte, una caída, no sé, ¿no? Claro, tendría que ser, puede ser un balazo, puede ser un atentado, o puede ser una infección parasitaria, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden conllevar a que una persona caiga en estado de coma así. Ahora, la persona está como si fuera en un sueño profundo.
es como que estaría inconsciente, pero la persona respira, la persona está viva, como ustedes también dijeron, está viva la persona porque respira, tiene, su corazón sigue trabajando. ¿Por qué? Porque justamente quien está controlando eso es el sistema autónomo, que está formado por nervios simpáticos y nervios parasimpáticos que van a los órganos y controlan los órganos. Es como que si fuera un sistema de emergencia, ¿no? O sea, que la persona, dicen, por ejemplo, ¿no? Un caso, ¿no? Ojalá nunca ocurra, no es un caso ficticio, que lo que a veces yo, pues, en comparación para que se pueda entender, un accidente automovilístico y, por ejemplo, le dice, señor, lamentablemente, bueno, dentro del accidente habían 3 personas en el auto, hubo un doble choque, un triple choque con un carro, un ómnibus, también con un tráiler, y lamentablemente el impacto donde estaba su hijo, fue el que más daño llevó. Las 3 personas, 2 de ellas fallecieron producto del impacto y una de ellas está en coma, y ese que está en coma es su hijo. Doctor, ¿y se va a recuperar? Estamos haciendo todo lo posible, le dice, ¿no? Entonces, cayó en coma. Entonces la persona, su corazón sigue funcionando, está respirando, pero está como te digo, como un sueño profundo, inconsciente. Yo le hablo, no va a responder, pues es como que su sistema nervioso central, que está constituido por encéfalo, por médula, es como si estaría bloqueado, entonces no responde, pero sigue vivo, está con vida porque su corazón sigue funcionando, sus vísceras también, su diafragma también está respirando, ¿no? Porque quien controla eso es el sistema autónomo también, que está formado por nervios que salen de la médula o del encéfalo. Ahora, pasan las semanas, pasan los meses y puede ser que se recupere la persona. El joven puede ser que reaccione, pero puede ser que también sobreviva, salga del coma, como normalmente se dice, pero puede ser que haya algún problema. O sea, puede ser que haya algún problema en cuanto a alguna lesión, ¿no? Y de repente puede tener dificultad para hablar, tiene dificultad para moverse, para caminar, no recuerda algunas cosas, etcétera, etcétera. O sea, puede haber una secuela así. Qué grave puede ser dependiendo, ¿no? Así rapidito, un caso de un amigo que su pareja, su esposa, estaba gestando, no sé si le iba a contar en alguna clase de repente, estaba gestando y de un momento a otro la señora se sintió mal y cayó en coma la señora. Joven, ¿ah? Joven, 25 años, creo, 26 años, 25, 24. Y cayó en coma. Entonces, obviamente estaba hospitalizada, pero el detalle está acá que estaba embarazada. Tenía más o menos 4 meses de embarazo. 3 a 4 meses de embarazo. Ahora, ¿y por qué? Al parecer, cuando el médico estaba haciendo los estudios, o sea, le habían detectado en ese momento un tumor a nivel cerebral. Pero hasta ese momento, no, o sea, tenía algunas molestias, pero así como que pasaban desapercibidas, decía, bueno, ya me va a pasar, a veces así ocurre, ¿no? Pero como que era un tumor silencioso, por decirlo así, y se fue agrandando y afectó, estaba a nivel cerebral y cayó en coma, y estaba gestando. Entonces pasaban las semanas, el médico seguía evaluando, y el médico llegó a una conclusión que le dijo a mi amigo, cuando ya tenía más o menos 6 meses ya, o sea, 2 meses ya en coma, casi 2 meses en coma. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Le dijo, ¿sabes qué? Usted es su esposo, ¿no? Sí. Mira, yo estoy haciendo evaluaciones, muchos estudios, otros colegas también, y ¿sabes qué? La verdad es que lamentablemente tu esposa no se va a recuperar, no va a salir del coma. Pero doctor, ¿por qué me dice así? No, es que está muy avanzado, hay muchas zonas del cerebro que están afectando y no se va a recuperar. Y el detalle está acá, que está gestando, le dicen, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que tú nos des la orden, como esposo que eres, también los familiares, ¿no? Familia, nos autoricen para hacer cesárea. De acá, obviamente, unas semanas más, que cumple por lo menos 7 meses y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ella
no sale del coma, muere. Lo que está en ting, 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 suena ting, no hay ritmo cardíaco. ¿Qué pasa si ella muere? También muere su bebé, pues, ¿cierto? El médico lo que quería, él decía que lamentablemente no se va a recuperar. Mira, hay casos así, ¿eh? Yo, por ejemplo, también me he enterado recién de una amiga que su hermanito no tiene ni 20 años y le han detectado un tumor a nivel de intestino. Mira, joven, o sea, uno puede decir, profe, yo estoy sano, no, normal, nada, sí, pero hay personas que se enferman, así, genéticamente pueden estar predispuestos para un tipo de tumor de repente, ¿cómo será, no? Pero hay casos. Entonces, ya pasaban las semanas y el médico ya quería, o sea, él decía, yo quiero ya hacer la cesárea, pero tienes que autorizarme, pero doctor, no puedo, ¿cómo voy a? Pero yo te he dicho solamente hacer la cesárea. Sacamos al bebé y ya tu esposa va a seguir en su, ¿cómo se llama? No, o sea, vamos a seguir con los cuidados y esperemos me equivoque y se logren salvar. Lo que no quiero correr riesgo, le dice, es que pueden morir los dos, le dice, ¿no? Vas a perder los dos. Le dice. Yo te estoy diciendo que a tu esposa la vamos a desahuciar, y no te estoy diciendo eso, le dice el médico. Yo no te estoy diciendo eso, yo solo te estoy diciendo hacer la cesárea para sacar a tu hijito que está en la incubadora. Y bueno, y tu esposa va a seguir, vamos a seguir tratando de salvarla. El problema es que no quiero correr más riesgo de que si le pasa algo a tu esposa, también por ende va a morir a tu hijito, va a afectar a tu hijito, va a morir tu hijito. ¿No? Entonces habló con los padres de su esposa, o sea, con sus suegros, todo, y bueno, y llegaron a, estaban de acuerdo que haga la cesárea, más o menos 7 meses, una semana más, una semana menos, un poquito más, un poquito menos. Sacaron, le hicieron la cesárea, obviamente producto o sea, ese embarazo no fue normal, pues en el sentido de que la mamá estaba obviamente en coma 2 o 3 meses, no, obviamente es un embarazo normal en el sentido de que ella no está alimentado como debe alimentarse y todo, pues. Entonces ese hijito nació con hidrocefalia, nació con problemas en el sistema locomotor, o sea, no podía ordenar movimientos, sí, nació maldito ese hijito. Nació con problemas respiratorios también. Ya, pero pasó 2, 3 semanas más y falleció su esposa, falleció. Se cumplió lo que le dijo el doctor. Algo parecido le pasó a un primo mío, su esposa, hace tiempo ya, también le pasó algo parecido. Su esposa sentía mucho dolor de cabeza. Yo también puedo tener dolor de cabeza, no te asustes, o sea, son casos así, que, o sea, que hacer un diagnóstico para decir si está mal o no uno. Pero no, o sea, en este caso, si tú sientes dolor de cabeza, debe ser por algo, por el uso del estrés, de repente, etcétera. Ya, si sigue muy, muy, muy fuerte el dolor de cabeza, ya sería bueno ir a un médico para ver qué es lo que pasa, qué se debe, ¿cierto? Hay personas que también sufren de migrañas. Pero en el caso de su esposa, de mi primo, ya ella estaba mal y de un momento a otro también cayó en coma. Estuvo en el hospital de la policía y en el hospital de la policía dijeron que también tenía un tumor la señora y le dijeron a mi primo, le dijeron que si operaban, porque él quería operar, si operaban o caía en coma, o sea, ya de por sí, ya, o sea, ya no se iba a recuperar del coma o fallecía, ¿no? Pero ¿por qué? Pero no, lo llevaron a otro hospital, el hospital de Baglati, me acuerdo. Entonces yo fui a visitarlo. Y le dijeron lo mismo, pero tanto fue la presión que operaron, a ver si no cayó ya peor y ya las semanas no ha fallecido. Entonces ya hay casos así, cuando ya el médico ya se más o menos se da cuenta, ya a veces no, o como que también a veces de un momento a otro, ¿no? Hacen un diagnóstico, pero se recupera la persona, también puede pasar, ¿no? Entonces, el sistema autónomo es hoy llamado vegetativo, está formado por nervios simpáticos o nervios parasimpáticos, o sistema simpático o sistema parasimpático. Luego vamos a ver cuál es su función. Ya que habíamos hablado en parte del embarazo, cuando una mujer está gestando su embrioncito, se va a formar en él el tubo neural. Y ese tubo neural, pasando las semanas de gestación, se va a ir diferenciando en unas estructuras llamadas vesículas, que son 3: pro, mesen,
romben, promesenromben. O sea, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y esas vesículas a su vez van a diferenciarse en otras. La primera se divide en dos, la segunda se mantiene y la tercera se divide en dos. La primera que se divide en dos se llama telen y dielen, y la segunda se mantiene como mesencéfalo, y la tercera se divide en dos, metencéfalo y mielencéfalo. Y estas vesículas se van a ir formando, van a formar, mejor dicho, a otros, mejor dicho, no a otros no, sino ya a los órganos en sí. Conforme va avanzando ya el desarrollo, el proceso de gestación, van a ir formando al cerebro en sí, al tálamo, al hipotálamo, el mesencéfalo, el cerebelo, el puente de Barolio o protuberancia, al bulbo raquídeo. O sea, van a ir formando ya los órganos en sí del sistema nervioso. ¿Está bien? ¿Ustedes han escuchado del autismo? Sí. Más o profe. menos, ¿a qué se refiere? Si un niño o una niña tiene autismo, ¿qué significa o qué implica eso? Tiene una incapacidad mayormente con lo social. Ya, claro. Carecen de ¿Qué más? empatía debido a que ellos no tienen neuronas espejo. ¿A cuáles le llaman esas neuronas espejo? O sea, lo que pasa es de que ellos, o sea, hay muchas causas, ¿no? Pero dentro de ellas, eh, no desarrollan al parecer, un lóbulo del cerebro. O sea, el cerebro tiene porciones, el cerebro tiene porciones llamados lóbulos. Entonces, dentro de esos lóbulos hay uno que se llama frontal. El lóbulo frontal es el que tiene que ver con el lenguaje, con la expresión, con la coordinación de movimiento. Justamente ahí están también lo que su compañero dice, las famosas neuronas que se encargan de mecanismos de la empatía emocional, ¿no? De la empatía emocional, que justamente se les llama así comúnmente neuronas de espejo, ¿no? O neuronas en espejo. O sea, son aquellas que permiten sentir empatía pero aparte de eso, el niño con autismo va a tener problemas de comunicarse, con problemas de expresarse. Se dice mucho que por ejemplo, estos niños o niñas, su nivel o coeficiente de inteligencia en algunos es alta, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en algunos es alta. A ver, ¿qué preguntas ustedes? Por ahí me habían puesto si hay personas en estado vegetal conscientes. Claro, lo que pasa es que si está en estado vegetal o estado de coma, normalmente su sistema central está como bloqueado, entonces no voy a poder conversar con ellas o van a alimentarse por sí solos, no, porque van a estar con sondas y todo, ¿no? Ya, entonces, a lo que estábamos diciendo, el niñito con autismo tiene problemas para expresarse, para comunicarse, para socializarse, como también ustedes están diciendo, y lo relacionan mucho con el lóbulo frontal. Posiblemente de repente durante los primeros meses de gestación la mamá de repente no o asimiló o no consumió los alimentos adecuados que necesitaba de repente, o capaz el bebé no pudo absorber bien
los nutrientes que necesitaba para formar bien el sistema nervioso. Por eso es que normalmente una mujer en los primeros meses de gestación, incluso no hay problema si todos los meses de gestación puede consumir, por ejemplo, el famoso ácido fólico o supradín que le dan, que son multivitamínicos para que pueda reforzar el sistema nervioso del bebé que se está formando. Porque el primer sistema que se forma justamente es el sistema nervioso. Entonces, si no se forma bien el sistema nervioso, va a conllevar a que las funciones que hace no la va a hacer de forma normal. ¿No? Ese es el detalle. Ahora, y en el autismo o el autista, ¿se puede curar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se logra curar de la enfermedad? No, me parece que no. Sí, ¿no? No, al parecer, o sea, hay tratamientos, mejor dicho, terapias, ¿no? Pero no, bueno, si hay algún caso por ahí, o algunos casos por ahí, de repente no es un 100% del todo, ¿no? Porque es que es bien complicado el problema a ese nivel. Ahora, el sistema nervioso, entonces, ese dibujo a la derecha lo hemos visto, está formado por el encéfalo más la médula, y a nivel de encéfalo, este dibujo, tenemos el cerebro. Mi cerebro está dentro del cráneo, protegido por unas membranas o unas capas que se llaman meninges. Y bueno, mi cerebro tiene unos pliegues llamados circunvoluciones. Tiene estructuras ahí dentro, por ejemplo, tenemos ventrículos cerebrales que contienen y producen el líquido cefalorraquídeo, que es el que va a proveer de alimentos o nutrientes a las neuronas. También observamos el hipotálamo, el tálamo, la hipófisis, que es otra glándula que le estudiamos la semana pasada o que se estudió la semana pasada. Y bueno, a nivel del tronco encefálico es otro grupo de órganos que se relaciona con el cerebelo y con el cerebro. Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que está acá también, mira. Mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, bulbo raquídeo o médula oblonga. Estos tres forman el tronco encefálico, donde el bulbo raquídeo es el principal, por decirlo así, ya que se encarga de controlar las funciones cardiorrespiratorias, así como también se encargan de todo lo que tiene que ver con el estornudo, con la tos, con náuseas, vómitos, ¿no? Regula todo eso. Ahora, mi cerebro o el cerebro tiene como función principal el razonamiento, el juicio, la memoria, presenta unos surcos o llamados fisuras que son más profundas que las circunvoluciones y permiten separar al cerebro en partes o llamados lóbulos. En ese cerebro que estoy poniendo en la imagen, que lo he ampliado, al lado izquierdo estaría la frente, por ende sería el lóbulo frontal, dividido por la cisura de Rolando. Detrás de la cisura de Rolando estaría el lóbulo parietal. En la parte inferior inclinada la cisura de Silvio, que separa el frontal del lóbulo temporal. Y atrás, donde está la cisura parieto-occipital, esa porción de ahí se llama lóbulo occipital. Y cada uno tiene funciones, obviamente. Por ejemplo, acá está. Ahí están las funciones del lóbulo frontal, lóbulo parietal. Lo resumo para acordarme lo principal, que el frontal se encarga del lenguaje, se encarga de coordinar movimientos, y el lóbulo parietal se encarga también o tiene que ver con el gusto y el tacto. En cambio, el lóbulo temporal, que está debajo del frontal, tiene que ver el temporal con lo que tiene que ver con controlar el oído y olfato, el occipital con la visión y el parietal con el gusto y el tacto. Y luego tenemos las porciones más grandes de mi cerebro, se van a llamar hemisferios cerebrales.
hemisferios cerebrales. Tengo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Ahora, de hecho que así sea, o sea, ¿qué ocurre? Lo que pasa es lo siguiente ya, que mi hemisferio izquierdo controla la parte derecha de mi cuerpo y mi hemisferio derecho controla la parte izquierda de mi cuerpo. O sea, al revés, por decirlo así. Así está, así están las estructuras distribuidas para poder controlar. Ahora, pero si, por ejemplo, porque acá dice, no, mira, control de la mano derecha, el hemisferio izquierdo, control de la mano izquierda, el hemisferio derecho. Y yo veo que en cada hemisferio hay funciones, pero si yo no soy zurdo, no significa que no voy a tener imaginación o sentido artístico o sentido musical, sí. El que yo sea zurdo no significa que no voy a expresarme bien o tener razonamiento o habilidad científica, también. Solo que de repente en algunas personas, capaz uno de esos hemisferios está como que un poquito más desarrollado que en otros y tienen una mayor capacidad de imaginación, una mayor capacidad de percepción tridimensional, de sentido musical o sentido artístico, ¿no? De repente, o sea, no siempre va a ser así, pero podría darse, ¿no? Por ejemplo, ¿quién del salón es zurdo? ¿Alguien del salón virtual es zurdo? Nadie. Entonces, si no somos zurdos, quiere decir que no, nuestro hemisferio izquierdo es quien controla la parte derecha de mi cuerpo, ¿no? Por ahí en otro salón me dijeron, una alumna me dijo, profe, yo no soy zurda, pero yo aprendí a escribir con la izquierda y uso mucho la izquierda también, me dijo. Porque yo tuve un problema, fractura de mi mano derecha, me dice, y tuve que aprender a hacer todo o muchas cosas con la mano izquierda. Claro, ¿no? Como que ese es producto de, ¿no? Pero podemos tener esa capacidad también de aprender a usar más la mano izquierda. Luego tengo el cerebelo. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? Son postura corporal, equilibrio corporal, coordinación de movimientos y tonicidad muscular. Y tonicidad muscular. Tonicidad muscular. El tronco encefálico, ya hemos dicho que está constituido por 3: mesencéfalo, puente de barullo protuberancia y bulbo raquídeo. Tálamo, hipotálamo, los dos se llaman diencéfalo. El tálamo lo relacionan con la expresión emocional, y la hipófisis, la hipófisis que forma glándulas, y el hipotálamo tiene que ver con la regulación del hambre, del sueño, de la sed, hambre, sueño, sed, también del impulso sexual. Y la médula espinal, hemos explicado básicamente sus funciones o en qué tiene que ver la médula espinal, ¿no? La respuesta a estímulos. Justo en la parte inferior de la médula, mira la ubicación de la médula, mira de dónde a dónde va, ¿no? Más o menos son 42, 45 centímetros que ocupa el conducto vertebral. Y en la parte final hay un conjunto de nervios que se le dice cola de caballo. Yo me acuerdo en el Mundial del 2014, Brasil 2014, cuando Brasil jugaba con Colombia, un jugador colombiano le tiró un rodillazo en la espalda a Neymar. Neymar obviamente cayó, se dio 2 vueltas, estaba gritando de dolor, todos pensaron que se estaba haciendo, pero después cuando le sacaron, le hicieron unos exámenes en una clínica ahí nomás en el primer partido, el médico dijo de que tenía 3 vértebras fracturadas y que si el rodillazo hubiese sido un poquito más abajo, la cintura, más o menos un poquito más, fácil ya el jugador lo dejaba paralítico, o sea, ya ahí quedaba su carrera como futbolista, ¿no? Pero claro, de todas maneras estuvo como 7, 8 meses, creo, más en tratamiento y recuperación. Y esta es una porción, al lado derecho de la estructura rosada, es una porción de mi médula espinal.
Ya, un dato importante. A ver, ¿cómo se llama? Dime, mejor dicho, dime una parte de la neurona, una parte de la neurona. A ver, dime una parte de la neurona. Acción. ¿Una parte de la neurona cuál? Axón. Acción. Ajá, gracias, muchas gracias. Puede ser también somas, puede ser dendritas. Ya, el conjunto de somas se llama sustancia gris. Y el conjunto de axones y dendritas o conjuntos de axones se van a llamar sustancia blanca. En el cerebro y en el cerebelo y en el tronco encefálico, la sustancia gris o conjunto de somas es periférica y la sustancia blanca es profunda. En cambio, en la médula espinal es al revés. La sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es interna. ¿Está bien? Y además mi médula presenta porciones llamadas hasta posteriores, hasta anteriores, hasta posteriores sensitivas, hasta anteriores motoras, que ahora justo vamos a ver. Porque ¿qué ocurre? De mi médula van a salir nervios, los cuales tienen función motora, que significa movimiento, y nervios sensitivos que captan estímulos, ¿no? Profesor, ¿puede repetir qué cosa era la sustancia blanca, por favor? Claro. A ver, yo recordé o recuerdo las partes de mi neurona, ¿ya? Soma, dendrita y axón. Cuando se observa un conjunto de somas de mi dendrita, un conjunto de somas de mi dendrita, se van a llamar, conjuntos de somas se van a llamar sustancia gris. Y un conjunto de axones, sobre todo de axones o prolongaciones citoplasmáticas de la neurona, se va a llamar sustancia blanca. Conjunto de axones y dendritas o conjunto de axones se va a llamar sustancia blanca. En la médula espinal, que es otro órgano del sistema nervioso, está externo y la sustancia gris está interna. Luego acá tengo mi sistema nervioso periférico, que te acuerdas que estaba formado por nervios craneales, que son 12 pares, de los cuales algunos son sensitivos, que significa captan estímulo, otros ejecutan movimiento y otros hacen las dos cosas, por eso se llaman mixtos. Los sensitivos tenemos por ejemplo, mejor dicho, todos los nervios primero. El primer nervio se llama nervio olfatorio, tiene que ver con captar olores. El nervio óptico, visión. El 3, el 4 y el 6 tienen que ver con movimiento de mi ojo. El quinto tiene que ver con la masticación, captación de estímulos a nivel de rostro también, o facial o rostro. El 7 es el facial, tiene que ver con las mímicas a nivel de rostro y también capta o tiene que ver con o inerva la lengua, o sea, tiene que ver con el gusto. El 8, el auditivo o estatoacústico, tiene que ver con la audición y el equilibrio. El 9 tiene que ver con el paso de alimento de deglución y también capta estímulos a nivel gusto, mejor dicho. El 10, a pesar que se llama vago, es el que más trabaja, tiene que ver con todas las funciones a nivel digestivas y a nivel respiratorio. El espinal tiene que ver con movimientos de hombros, movimientos de cabeza. El hipogloso tiene que ver con movimientos de lengua. Y luego tengo mis nervios raquídeos o nervios espinales. Tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 6 sacrales. Ahí está. ¿Te acuerdas del sistema nervioso simpático y parasimpático? Yo dije que le llamábamos autónomo o vegetativo.
y se divide en dos, simpático y parasimpático. Cada vez que uno aumenta algo, el otro disminuye. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, ¿cuál de estos involuntariamente va a provocar el asma? ¿Tú qué dices? ¿Cuál de esos dos sistemas provocaría el asma? Parasimpático. ¿Cuál? Parasimpático. Sí, porque ahí dice parasimpático bronquios, reduce el diámetro, ¿no? Claro, reduce el diámetro, ¿no? Lo cual del bronquio, lo cual eh, va a afectar la respiración o va a obstaculizar la respiración. Si, por ejemplo, el simpático provoca taquicardia o aumento de latidos cardíacos, el parasimpático disminución. Luego tengo las meninges, que son capas protectoras o envolturas de mi cerebro. Son 3, dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Ya está? Finalmente, los sentidos en el tacto, quien se encarga del tacto básicamente es la piel. La piel. En la piel yo tengo estructuras nerviosas, tengo corpúsculos. Corpúsculo Ruffini, que capta el calor, corpúsculo de Pacini, capta presión, corpúsculo de Krauss, capta frío, y el Meissner, contacto o roce. Luego tengo el sentido de la visión, que principalmente mi ojo está formado por capas o envolturas que van a llamar meninges. Las capas o envolturas, no, en el caso del cerebro se llaman meninges, ¿no? ¿Te acuerdas? En el cerebro se llaman meninges, o el encéfalo, pero las capas del ojo, ¿cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? Las meninges están en el cerebro. En el ojo, ¿cómo se llaman las capas? Mi ojo tiene unas capas o túnicas. ¿Cómo se llaman? Bueno, la más importante, la interna, es la retina. Y mi retina tiene los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que tienen a su vez también pigmentos. Pero esos conos y bastones son los que me permiten ver de día y de noche. De día, los conos y de bastones en la noche. En la noche. En la noche. Y mi audición o mi oído, tengo oído externo, oído medio formado por 3 huesecillos, que son martillo, yunque y estribo, y el oído interno formado por la cóclea, que dentro de la cóclea está el órgano de Corti. El órgano de Corti es el receptor de la audición. Abuelito, vamos a tomar un lonchecito. ¿Cómo, hijito? Un lonchecito. ¿Qué? Un lonche, abuelito. Ya obviamente hay un desgaste posiblemente a nivel de la cóclea, ¿no? Y por último tengo en el olfato el bulbo olfatorio, que tiene células olfatorias, y tengo el gusto formado por papilas gustativas a nivel de lengua, donde la más abundante es la filiformes y la más escasa es la fujiformes, las circunvaladas o caliciformes. Ahí está. Repito, las papilas gustativas, las más abundantes son las fili y las más escasas las circunvaladas, estas segundas acá. Y nosotros podemos captar diferentes tipos obviamente, de sabores, ¿no? Entonces, las papilas gustativas constituyen el sentido del gusto. Un minutito, por favor. Un minutito. Ya. Un minuto, a ver. Pregunta 1, pues se captura la A. Pregunta 2 también es la respuesta a la A, ¿ya? Ahí la respuesta es la A en la 2. La 2, por favor, lo corregimos, ¿ya? La 2, la respuesta es la A. La 3 es la B. 4 es la A. 5
5 es la D, 6 es la B, 7 es la C, 8 es la A, 9 es la D, 10 es la B, 9 dedo, 10 beso, 11 es la D, 12 beso, 13 casa, 14 beso, 15 avión. ¿Preguntas? Preguntas. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, muchas gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia, chicos. A ver si alguien pregunta en el chat. Ah, ya. Gracias a los que han estado participando y agregando información, dando más datos. Muchas gracias por su aporte. Dios mediante, nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense mucho, todavía seguimos en pandemia, por favor. Hay que cuidarnos igual, hay que cuidarnos. Hay que seguir cuidándonos, ¿no? Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Saludos para todos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Felizmente ya no tuve problemas con la conexión ni nada. Estoy un poquito alejado, pero siempre poniendo lo mejor de mí en las clases, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.